El sensor MAP, Manifold Absolute Pressure o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión, es un componente clave en el sistema de control del motor de tu vehículo. Su función es medir la presión absoluta dentro del colector de admisión, que es el lugar donde el aire entra al motor. La información proporcionada por este sensor es crucial para el sistema de inyección de combustible y la gestión de encendido, ya que ayuda a la unidad de control del motor o la computadora a determinar la cantidad correcta de combustible que deberá inyectarse en los inyectores y así ajustar el avance de encendido para mejorar la eficiencia y el rendimiento del motor. En el episodio de hoy vas a aprender qué es el sensor MAP, para qué sirve el sensor MAP, cómo funciona el sensor MAP, cómo probar o testear el sensor MAP. Hoy le vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Necesitas quedarte hasta el final para aclarar todas tus dudas. ¿Te gusta conducir pero no sabes mucho sobre mecánica automotriz? ¿Quieres aprender a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones? Si es así, entonces el podcast Aprende Mecánica Hoy es perfecto para ti. En el podcast Aprende Mecánica Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre mecánica automotriz. Aprenderás cómo funciona el motor de tu vehículo, cómo realizar tareas de mantenimiento básicas, cómo diagnosticar y reparar problemas comunes. Ya sea que seas un conductor principiante o un mecánico experimentado, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que únete a nosotros y empieza tu viaje para aprender mecánica automotriz. Aprende Mecánica Hoy, el podcast que te ayudará a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aprende Mecánica Hoy. Mi nombre es Marco Plata y yo soy técnico automotriz. Bueno, en el episodio de hoy va a estar dedicado al sensor MAP, Manifold Absolute Pressure por siglas en inglés, o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Antes de entender cómo funciona el sensor MAP, necesitas entender y aclarar la respuesta a una pregunta: ¿qué es la presión absoluta? Yo sé que muchos de ustedes están empezando esta nueva aventura sobre mecánica automotriz, o algunos tal vez de ustedes ya obtengan una gran experiencia como mecánicos o técnicos automotrices, pero necesitamos aclarar qué es la presión absoluta para que todos podamos entender de manera fácil y sencilla. Y la presión absoluta en un motor se refiere a la presión total que existe en un sistema de comparación con el vacío absoluto, es decir, una situación teórica en la que no hay absolutamente nada de aire ni de presión, una presión cero. Es una medida fundamental que se utiliza en sistemas básicamente para medir aire o gases, como los motores de combustión interna, ya que permiten entender el comportamiento del aire dentro del motor. De manera sencilla, la presión absoluta es la presión total que se mide en un lugar, teniendo en cuenta completamente todo, incluso la presión del aire de la atmósfera que se está ejerciendo sobre nosotros. Para entenderlo mucho mejor, piensa que vivimos en un mundo lleno de aire que siempre está empujando con cierta presión, aunque no lo sientas. La presión atmosférica es esa presión que el aire ejerce constantemente. Cuando hablamos de presión absoluta, no solamente miramos lo que pasa en un lugar en particular, por ejemplo, dentro de un motor de un coche, sino que también la presión de la atmósfera. Imagina que inflas un globo. Si mides la presión dentro del globo, solo tomando en cuenta la diferencia entre el aire que hay entre el globo y el aire que lo rodea, eso se llamaría presión relativa. Pero si a esa presión del globo le sumas la presión del aire de afuera, el aire que estamos respirando básicamente, entonces obtienes como resultado la presión absoluta. Básicamente la presión de la parte interior del globo con la presión que existe en la parte exterior del globo, sumándolas nos da como resultado lo que llamamos presión absoluta. En el caso de un motor, la presión absoluta se refiere a la presión que hay dentro de la parte donde entra el aire, digamos el conector de admisión o el múltiple de admisión, tomando en cuenta tanto el aire que está entrando como la presión atmosférica que está afuera. Este resultado es lo que mide el sensor MAP para que el motor funcione de manera eficiente. Entonces, ya con una mejor idea sobre la presión atmosférica y la presión absoluta, la función del sensor MAP es medir la presión absoluta del aire en el múltiple de admisión de acuerdo con la presión atmosférica de afuera. Como ya sabemos, la presión atmosférica es diferente en áreas elevadas, como montañas, a diferencia del nivel del mar. Puedes pensar en un motor de combustión interna como una gran bomba de aire. A medida que los pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo, en los cilindros se bombea aire y combustible para la combustión. También se bombean los gases de escape y lo hacen creando una diferencia de presión de aire.
El aire fuera del motor tiene un peso y ejerce presión al igual que el aire dentro del motor. A medida que el pistón se mueve hacia abajo en línea de admisión con la válvula de admisión abierta, crea un área más grande dentro del cilindro para que se llene de aire. Esto reduce la presión de aire dentro del motor. Debido a que la presión dentro del motor es menor que la presión exterior, el aire fluye hacia el motor para llenar el área de baja presión e igualar la presión. La baja presión dentro del motor se llama vacío. El vacío hace que el aire de mayor presión en el exterior fluya hacia el área de baja presión dentro del cilindro. La diferencia de presión entre las dos áreas es esencial. ¿Ok, listos? Muy bien, ahora vamos a explicar cuáles son los principios de los sensores de presión. La presión del colector de admisión o múltiple de admisión cambia con las posiciones cambiantes del acelerador, ¿estamos de acuerdo? Con el acelerador completamente abierto, la presión del colector es casi la misma que la presión atmosférica. En la desaceleración o el ralentí, la presión del colector está debajo de la presión atmosférica, creando así un vacío. En los casos que se utiliza turbo o sobrealimentación en condiciones de carga parcial o total, la presión del colector de admisión aumenta por encima de la atmosférica. Además, el contenido de oxígeno y la presión barométrica cambian con las diferencias de altitud y la computadora debe poder compensar haciendo cambios en el flujo de combustible que ingresa al motor. Para proporcionar a la computadora con la información cambiante del flujo de aire, un sistema de inyección de combustible puede utilizar un sensor de presión absoluta del colector MAP Sensor, un sensor de presión absoluta del colector MAP Sensor más sensor de presión absoluta barométrica, BARO, un sensor o sensores de presión absoluta barométrica y el colector combinados, BMAP. El sensor de presión absoluta del colector MAP puede ser un diafragma de capacitor cerámico o fuelle aneroide o un cristal piezo-resistivo. Tiene una entrada de referencia de vacío sellada en un lado y por el otro lado está conectado o ventilado al colector de admisión. Esta carcasa del sensor puede también contener circuitos de acondicionamiento de señal. Los cambios de presión en el colector hacen que el sensor se desvíe, variando su señal de retorno analógica a una digital a la computadora. A medida que aumenta la presión de aire, el sensor MAP genera una señal de retorno de voltaje o frecuencia más alta a la computadora. Bien, ahora para entender mejor el funcionamiento de estos sensores necesitamos entender y aprender cuál es la construcción de los sensores de presión absoluta del colector o MAP Sensor. El sensor de presión absoluta del colector, MAP Sensor, conocido por sus siglas en inglés, es utilizado por la computadora del motor para detectar la carga del motor. El sensor MAP típico consiste de una oblea de cerámica o silicio sellada de un lado con un vacío perfecto y expuesto al vacío del colector de admisión en el otro lado. A medida que cambia el vacío del motor, la diferencia de presión en la oblea cambia el voltaje de salida y o la frecuencia del sensor MAP. Básicamente el sensor MAP es una bomba mecánica de vacío. Y un sensor de presión absoluta del colector MAP se utiliza en muchos motores para que la computadora determine la carga del motor. La relación entre la presión barométrica, el vacío del motor y el voltaje del sensor MAP incluyen la presión absoluta, que es igual a la presión barométrica menos el vacío del colector de admisión. Una disminución del vacío del colector significa un aumento en la presión del colector de admisión. En este punto el sensor MAP compara el vacío del colector con un vacío perfecto. La presión barométrica menos la lectura del sensor MAP es igual al vacío del colector de admisión. El vacío normal de un motor es de 17 a 21 pulgadas de mercurio. Los motores sobrealimentados y turboalimentados requieren un sensor MAP que esté calibrado para presiones superiores a la atmosférica, así como para el vacío. Ahora vamos a hablar sobre el sensor MAP de diafragma de silicio, y es que este diseño es el más comúnmente utilizado para un sensor MAP y la salida de voltaje analógico es variable, de corriente directa. Un lado de la oblea de silicio está expuesto al vacío del motor, mientras que el otro lado está expuesto a un vacío perfectamente sellado. Hay 4 resistencias de unidades a la oblea de silicio que cambian de resistencia cuando se aplica tensión a esta oblea. Este cambio en la resistencia debido a la tensión que se llama piezoresistividad. Las resistencias están conectadas eléctricamente en un circuito de puente de Wheatstone
y luego una amplitud diferencial que crea un voltaje proporcional al vacío aplicado. Básicamente leen el vacío de acuerdo a la resistencia del sensor. Un voltaje típico del sensor MAP de General Motors, por ejemplo, varía de 0.88 a 1.62 con el motor en ralentí. 17 pulgadas de mercurio equivalen aproximadamente a 1.62 voltios. Para que te entiendas, está dentro del rango. 21 pulgadas de mercurio equivalen aproximadamente a 0.88 voltios. Por lo tanto, una buena lectura debería ser aproximadamente 1.0 voltios del sensor MAP en un motor en buen estado en ralentí. Ahora vamos con el sensor MAP de cápsula condensadora. Una cápsula de condensador de tipo MAP utilizado por Ford se utiliza con dos placas de cerámica o de aluminio, con un espaciador de arandela aislante del centro para crear un condensador. Los cambios de vacío del motor hacen que estas placas se desvíen y cambien de capacidad. La electrónica del sensor genera una señal de salida de frecuencia digital muy variable que es proporcional al vacío del motor. El sensor MAP de disco cerámico. Chrysler utilizaba el sensor MAP de disco cerámico y convierte la presión del colector en una descarga de capacitancia. La descarga controla la cantidad de voltaje que entrega el sensor a la computadora. La salida de la misma que la del diseño del puente del Weston o medidor de tensión utilizado anteriormente. Sin duda alguna, los fabricantes de automóviles han creado sus propios sensores MAP y diferentes técnicas, pero al final de cuentas deberán de ser capaces de medir la presión absoluta en el motor. Bien, ahora vamos a explicar cuáles son los usos del sensor MAP en la computadora. Y es que la computadora utiliza el sensor MAP para determinar lo siguiente. Primero, la carga del motor. El sensor MAP utiliza en un sistema de inyección de combustible de tipo de densidad de velocidad para determinar la carga en el motor y por lo tanto la cantidad de combustible necesaria. En los motores equipados con un sensor de flujo de aire masivo como es el Mass Airflow Sensor y el MAP, se utiliza como respaldo para el MAP Sensor o sensor de flujo de masa de aire. También se utiliza para el diagnóstico de otros sensores y sistemas como el sistema de EGR o EGR. Realiza cálculos de altitud, combustible y control de chispa. Y es que al encender la llave, el sensor MAP determina la altitud, actúa como un sensor barométrico y ajusta el suministro de combustible y el tiempo de chispa en consecuencia. Por ejemplo, si la altitud es alta, generalmente más de 5.000 pies o 1.500 metros, la computadora reducirá el suministro de combustible y adelantará el tiempo de encendido. La altitud también se restablece cuando el motor se acelera a fondo y el sensor MAP se utiliza para restablecer la lectura de altitud. Su funcionamiento en el sistema de la circulación de gases o EGR. Como parte de los estándares del sistema OBD2 de contaminación, se debe de verificar el funcionamiento correcto del sistema de recirculación de gases de escape. Así que el EGR, un método utilizado por muchos fabricantes de vehículos, es ordenar la válvula EGR que se active y luego observar la señal del sensor MAP. La apertura de la válvula EGR deberá reducir el vacío del motor. Si el sensor MAP no reacciona con la presión de aire específica, la caída del vacío del colector aumenta la presión del colector y se establece un código de diagnóstico del problema de caudal de EGR. Sin embargo, también se encarga de detectar una desaceleración o aumento de vacío, y el vacío del motor aumenta cuando se suelta el acelerador, lo que cambia el voltaje en el sensor MAP. Cuando la computadora detecta una desaceleración, se detiene el combustible o se reduce en gran medida para mejorar las emisiones de escape. También controla el estado del motor, y es que a medida que el motor se desgasta, el vacío del colector de admisión generalmente disminuye. La computadora está programada para detectar el cambio gradual en el vacío y puede mantener la mezcla de aire y combustible en el rango correcto. Si en la computadora no fuera capaz de realizar ajustes para desgastes del motor, el menor vacío podría interpretarse como una mayor carga del motor, lo que daría como resultado la inyección de demasiado combustible, lo que reduciría el ahorro de combustible y aumentaría las emisiones de escape. También se encarga de la detección de carga de inyección de combustible del tipo sin retorno.
En los sistemas de suministro de combustible que no utilizan una línea de retorno al tanque de combustible, el cálculo de la carga del motor para el combustible necesario se determina mediante las señales del sensor MAP. En la altitud y los valores del sensor MAP en un motor equipado con un tipo de inyección de combustible de tipo velocidad-densidad, el motor y el sensor MAP es el sensor más importante necesario para determinar el ancho del pulso de inyección. Los cambios de altitud cambian con la densidad del aire, así como las condiciones climáticas. La presión barométrica y la altitud están inversamente relacionados, y es que a medida que aumenta la altitud, la presión barométrica disminuye, y a medida que la altitud disminuye, la presión barométrica aumenta. A medida que el interruptor de encendido se gira de apagado a la posición de inicio, la computadora lee el valor del sensor MAP para así determinar las condiciones atmosféricas y la presión del aire. Esta lectura de presión barométrica se utiliza cada vez que se enciende el motor y siempre que se detecta que el acelerador está completamente abierto. La lectura de presión barométrica es en este momento cuando se actualiza. Y ahora vamos a hablar sobre el sensor de presión barométrica. Es que el sensor de presión barométrica, BARO, tiene un diseño muy similar, pero detecta cambios más sutiles en la presión atmosférica absoluta. Se ventila directamente a la atmósfera. El sensor de presión absoluta barométrica del colector BMAP es en realidad una combinación del sensor barométrico y el sensor MAP en la misma carcasa. El sensor BMAP tiene circuitos individuales para medir la presión barométrica y del colector. Esta entrada no solo permite que la computadora ajuste los cambios en la presión atmosférica debido al clima, sino que también es el sensor principal utilizado para determinar la altitud. Quiero hacer notar algo, es que un sensor MAP y un sensor BARO suelen ser el mismo sensor, pero el sensor MAP está conectado al colector y un sensor BARO está abierto a la atmósfera. El sensor MAP es capaz de leer la presión barométrica justo cuando gira el interruptor de encendido a la posición de encendido antes de que arranques el motor. Por lo tanto, la computadora puede conocer cambios de altitud y clima. Durante la conducción en las zonas montañosas puede ser una ventaja detener y volver a encender el vehículo para que la computadora del motor pueda tomar una lectura de presión barométrica y así recalibrar el suministro de combustible en función a la nueva altitud. La computadora de algunos vehículos monitorean el sensor de posición de acelerador y se usará la lectura del sensor MAP con el acelerador completamente abierto para actualizar que el baro o el sensor de barométrico sí ha cambiado durante la conducción. Bien, vamos a dar una explicación rápida de cómo comprobar el sensor MAP que está en buenas condiciones. Y es que la mayoría de los sensores de presión funcionan con 5 voltios de la computadora y devuelven una señal, un voltaje o frecuencia, en función de la presión o el vacío que se aplica al sensor. Si está probando un sensor MAP, asegúrate de que la manguera del vacío y los accesorios de la manguera estén en buen estado y hagan una buena y firme conexión para poder medir el vacío del colector del motor. Se pueden utilizar 4 tipos de diferentes instrumentos para probar un sensor de presión MAP. El primero es un multímetro digital con 3 cables de prueba conectados en serie entre el sensor y el conector y el arnés del cableado para sondear las terminales. También se puede utilizar un osciloscopio conectado a la salida de la alimentación y la tierra del sensor. Un escáner automotriz, por supuesto, es una herramienta específica recomendada por el fabricante del vehículo. Una caja de conexiones también se podría usar en serie para que la computadora y las conexiones del arnés del cableado. Una caja de conexiones típica incluye puntos de prueba en los que se pueden medir los valores de los sensores de presión con un multímetro digital para el contador de frecuencia si estás probando el MAP sensor o tipo de frecuencia. Un buen sensor de presión debe de cambiar el voltaje o frecuencia en relación con el vacío aplicado. Si la señal no cambia o los valores están fuera del rango de acuerdo con las especificaciones del fabricante, se puede reemplazar el sensor. Prueba el sensor MAP. Usa la herramienta de escaneo. Se puede usar una herramienta de escaneo para probar el sensor MAP al monitorear el ancho del pulso del inyector en milisegundos. Cuando se aplica el vacío al sensor MAP usando una bomba de vacío operada manualmente. La primera cosa que debes de hacer es que apliques aproximadamente 20 pulgadas de mercurio de vacío al sensor MAP y arranques el motor.
Ahora observa el ancho del pulso del inyector. En un motor caliente, el ancho del pulso del inyector normalmente será entre 1.5 a 3.5 milisegundos. Paso 3. Reduce lentamente el vacío del sensor MAP y observa el ancho del pulso. Un vacío menor del sensor MAP indica una carga más pesada en el motor y el ancho del pulso del motor debería de aumentar. Bien, en resumen, debiste de haber aprendido cuál es la presión absoluta, qué es lo que mide el sensor MAP. En un motor, la presión real del colector de admisión o en otras partes del sistema, debes de tener en cuenta que tanto la presión atmosférica como las condiciones internas del motor, entonces la suma de ellas es presión absoluta y esto es lo que mide el sensor MAP. Y es que mide esta presión para ayudar y controlar la cantidad de combustible que entra al motor y así optimizar su rendimiento. No solamente se trata de sacar códigos relacionados con el sensor MAP y determinar que el sensor MAP se encuentra dañado y cambiarlo y el código vuelve a regresar. Tienes que aprender cómo funciona en realidad teóricamente las partes automotrices y los sensores de los vehículos, qué es lo que hacen y qué función y qué otro tipo de sensores utilizan o otro tipo de función es lo que realizan. Así de esta manera podrás realizar un diagnóstico más claro, más preciso y tú como tu cliente, si es que tuvieras un taller, deberá de gastar mucho menos. Los códigos relacionados con el sensor MAP es el P0105, el P0106, P0107, P0108, P0109 y P0068. Bien, espero que te haya quedado un poquito más claro cómo funciona el sensor MAP y cómo diagnosticarlo de manera más correcta. Más adelante vamos a poner una serie de videos cortos para enseñarte cómo testear, cómo probar el sensor MAP de manera sencilla con un multímetro o con un escáner. Si es que no tuvieras acceso a un escáner, con el multímetro lo haremos de manera mucho más fácil. Está muy al pendiente. Y bueno, yo creo que a partir del día de hoy te imagines que puedes hablar de mecánica automotriz con más confianza y plena seguridad. Imagina que la gente que conoces queriendo escucharte lo que tú sabes de mecánica automotriz y que les ayudes a resolver sus problemas y te vas dando cuenta que te estás convirtiendo en un técnico automotriz que siempre deseaste ser. Poco a poco, mi amigo. Esto es lo que puedes lograr aplicando las herramientas que aprendiste el día de hoy. Estoy seguro que el día de mañana yo estaré ahí en primera fila para verte triunfar en la reparación de vehículos. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.